Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En el vídeo de hoy vamos con la tercera parte de las apariciones de Hoyt en el Cosmere. Igual que en las dos anteriores partes, va a haber spoilers de todos los libros. Hablaré únicamente de las apariciones de Hoyt, pero hay algunas que están relacionadas con la trama principal de libros, así que si no estáis al día del Cosmere, os recomiendo que no sigáis. En el último vídeo, nos quedamos con Hoyt perdiendo sus recuerdos ante Odium al final del ritmo de la guerra, así que ahora iremos con lo que nos falta, Era 2 de Nacidos de la Bruma y Trenza del Mar Esmeralda. Empezaremos con Aleación de Ley, el primer libro de Era 2. Después del Archivo de las Tormentas, donde es imposible no darte cuenta de casi todas sus apariciones, aquí volvemos a tener al Hoyt que pasa muy desapercibido, hasta el punto de que si no estuviste muy atento a la lectura, es posible que lo pasaras por alto, pues aparece únicamente una vez, en el capítulo 4, y ni siquiera usa su nombre. En este capítulo, Wax y Asteris asisten a una boda entre miembros de dos casas nobles de renombre, y nos encontramos con este fragmento desde el punto de vista de Wax. Dice así: los novios llegaron y la gente se levantó para aplaudir. Lord Joshin y Lady Michelle. Waxilium no los conocía, aunque se preguntó por qué hablaban con un hombre harapiento que parecía un mendigo, todo vestido de negro. Obviamente, como ya os podéis imaginar, este hombre harapiento es ni más ni menos que Hoyt, quien es amigo de los contrayentes. Es más, por una Word of Brandon, sabemos que en esta ocasión no hubo ningún gran motivo tras su visita a Scadrial más que asistir a las nupcias de unos amigos. Su visita importante empieza en el segundo libro, Sombras de Identidad, ya que es a partir de aquí cuando la organización conocida como el Grupo empieza a tomar notoriedad, los cuales actúan bajo la tutela de la Esquirla de Autonomía, quien quiere echar a Armonía y adueñarse del planeta de Scadrial. Y, obviamente, un choque entre dos esquirlas de Donalsium, que en realidad son tres si nos ponemos técnicos, es algo que Hoyt no iba a perderse. A partir de este libro, la mayoría de sus apariciones en la Era 2 de Nacidos de la Bruma serán bajo el disfraz del cochero personal de Waxilium Ladrian. En este libro, concretamente, aparece en el capítulo 7, cuando en un viaje que hacen Wax y Wayne en el carruaje, Wax le pide que le deje intimidad para hablar con Armonía, así que Wayne se sienta delante con nuestro querido Saltamundos. Aquí permitidme hacer un paréntesis. Es curioso, porque sabemos que esto ocurre después de las cartas que se mandan Hoyt y Armonía, en las que Armonía le dice a Hoyt que lo avise si se deja caer por su planeta. Así que sería interesante preguntarse si en ese momento lo ha avisado, y si Armonía, mientras está hablando con Wax, sabe que aquel que se sienta a 1 metro de distancia de su interlocutor es ni más ni menos que Hoyt. Pero bueno, volvamos. Después de esto, no volvemos a verlo y para su siguiente aparición tenemos que movernos otra vez del libro, a Brazales de Duelo. Aquí nos da un descanso de su disfraz de cochero y volvemos a tenerlo en uno de sus más clásicos, el de vagabundo. Aparece en el capítulo 11 del libro, cuando Wax y Asteris se disponían a ir a la fiesta de Kelesina Shores. Justo delante del edificio se la encuentran, y él le pide limosna a Wax. El señor de la casa Ladrian le da un billete y, sorprendentemente para él, Hoyt decide devolverle el cambio, diciendo que es demasiado generoso, por lo que le lanza una moneda. En esa interacción hay varias cosas muy interesantes. La primera, obviamente, es el contenido de esa moneda, porque no es una convencional, sino que es una mente de cobre sin sellar, con un recuerdo guardado de ni más ni menos que Kelsier. La pregunta aquí sería cómo llegó Hoyt a hacerse con esta moneda. Probablemente tengamos que esperar a una posible Historia Secreta 2 o a la tercera era de Nacidos de la Bruma para saberlo, porque dudo mucho que en el quinto libro del archivo lo veamos. La segunda es más una curiosidad, y es que Hoyt dice que técnicamente él es el propietario del edificio, algo que parece un delirio de un borracho que dice que ha estado bebiendo colonia, pero Sanderson confirmó en una Word of Brandon que sí, que Hoyt tenía razón aquí. Y por último, justo después de recibir la moneda, Wax menciona que se la ha tirado con una puntería infalible, lo que, a no ser que Hoyt sea una persona extremadamente habilidosa, lo más probable es que sea un lanzamiento quemando acero. Sigamos, vamos con el siguiente y último libro de la segunda era, El Metal Perdido, donde ya sí que tiene bastantes más apariciones. La primera de ellas es de buen principio, ya en el capítulo 5, cuando, volviendo con su apariencia de chofer, ahora modernizado y llevando un coche, va a buscar a Asteris para llevarla, mientras que Wax y su hijo Max van volando mediante empujones alománticos.
La siguiente vez que aparece ya es bastante más tarde, en el capítulo 20, y en esta ocasión sigue haciendo de chofer, pero en un contexto totalmente distinto, pues se cuela en la redada que están haciendo Wayne y Marasi en la ciudad de Vilming, como conductor de uno de los camiones, aquel en el que va Wayne. Aquí tiene una interacción muy interesante por todo lo que lleva detrás. Desde el camión donde está Marasi, que está siendo conducido por Luz de Luna, ven a Hoyt y ambas lo reconocen. Marasi ve como Luz de Luna y él se saludan mutuamente, y ella le dice: hacía tiempo que no sé si estoy vigilándolo yo a él o él me controla a mí. En la práctica, vigilamos los dos a las mismas terceras partes. Esta tercera parte supongo que se refiere al grupo, pero lo interesante aquí no es eso, sino que la relación entre estos dos ya viene muy de lejos. En ese momento del libro aún no lo sabíamos, pero más tarde descubrimos que Luz de Luna era Shai, del alma del emperador. Así que si os acordáis del primer vídeo de esta serie, ambos se conocieron cuando Hoyt le robó el cetro lunar, disfrazado del bufón imperial. Bueno, volviendo al metal perdido, a Hoyt le tenemos de nuevo en el siguiente capítulo, el 21. Es la misma escena, pero en esta ocasión desde el punto de vista de Wayne, que va en el mismo camión que el propio Hoyt. Aquí, cabe destacar que ambos acaban teniendo una conversación muy interesante acerca de lo que es ser un héroe, una temática alrededor de la que gira gran parte de la trama de Wayne en este libro. La siguiente vez que le vemos, aún es en esa escena, en el capítulo 25, justo después de que Wax, quien había llegado a ayudar en la redada, hubiera tenido su enfrentamiento personal contra Dumat, y este último se hubiera visto forzado a huir. Hoyt aparece ante él con un coche, que desconocemos de dónde lo ha sacado, ya que hasta allí había llegado en camión, pero Wax le dice que no va a irse, mientras Marasi y Wayne aún estén combatiendo. Para la siguiente vez que nos lo encontramos, sí que tenemos que esperar un poco más, concretamente hasta el capítulo 37, donde va a recoger a Wax y Wayne, pero en realidad ellos dos no suben al vehículo, sino que lo usan como un señuelo. Y la siguiente vez ya es casi al final del libro, en el capítulo 72, cuando, después de la explosión, aparece conduciendo una lancha motora para rescatar a Wax, a quien Wayne había empujado al agua. Tiene otra aparición más en la que vuelve a hacer de cochero en el segundo epílogo, y aquí ya nos despedimos de él en Scadrial, al menos de momento, hasta que lleguemos a la tercera era de Nacidos de la Bruma en un futuro. Y ahora llegamos al libro en el que Hoyt tiene más apariciones, Trenza del Mar Esmeralda. Para empezar, tenemos la más obvia, y es que es el propio Hoyt el narrador de la historia, aunque técnicamente esto no pueda considerarse una aparición, y además, todo apunta a que la narración ocurre mucho más tarde y en otro lugar del Cosmere. Pero yendo al libro, la aparición de Hoyt es en el capítulo 4, cuando aparece como un grumete de un barco que le lleva una de las tazas de Charlie a Trenza. A partir de aquí, todas sus apariciones ya serán como pirata en la tripulación de la Capitana Cuervo. La siguiente es en el capítulo 13, llevándole cubos de agua a Trenza para que limpie la cubierta, y mostrándonos por primera vez las consecuencias de la maldición de la hechicera, que lo ha dejado tonto. La siguiente es al final del capítulo 15, comiendo junto a Trenza la comida de Fortín. Volvemos a verle de nuevo en el 21, cuando va a ver a Trenza para avisarle de que Fortín quiere verla, y que tiene más comida para ella. La siguiente vez no aparece directamente, pero es mencionado en el 22, cuando Ulam le explica a Trenza que Hoyt está maldito por la hechicera, y ella descubre así que en el barco hay alguien que puede ayudarla a llegar hasta Charlie. El siguiente capítulo en el que aparece es el 24, llamado El Maldecido, y es, si no me equivoco, el primer capítulo dedicado a Hoyt de todo el Cosmere. Obviamente sin contar epílogos, prólogos ni nada de esto. En este capítulo, Trenza le pregunta sobre la maldición, y él le da la pista de las 6 estrellas, que la llevan a encontrar la esencia de medianoche. La siguiente vez es en el capítulo 28, en esta ocasión hablando con Ulam, a quien le confiesa que le dio la esencia de medianoche a Gorgo, el anterior germinador. Más tarde en el mismo capítulo, vuelve a hablar con Trenza, y le cuenta que él no puede hablarle de la maldición, pero que tiene que encontrar a alguien que pueda, un animal parlante. El siguiente capítulo ya es el 42. Aquí, primero el Hoyt narrador, no el que está dentro de la historia, hace una extensa reflexión sobre la memoria y los recuerdos, y después, ya como personaje, vemos que Trenza intenta sacar la información sobre la maldición, pero Hoyt parece no decir más que tonterías.
hasta un punto que finalmente Trenza se da cuenta de cómo sacar la información, mediante sus silencios, ya que Hoyt puede hablar de todo menos de la hechicera y la maldición. La siguiente aparición es en el capítulo 47, junto a Trenza y Ulam. Hoyt se pone a recitar un poema, lo que causa que el Kandra decide desconectar sus oídos. Ahora estamos unos cuantos capítulos sin saber de él, y volvemos a encontrárnoslo en el 56, en el que lo han encadenado por haber estado tirando parte de las provisiones del barco por la borda, y confiesa que fue Huck quien le dijo que lo hiciera. Ahora volvemos a saltar unos cuantos capítulos, hasta el 63, donde ya nos acercamos a la recta final. Aquí vemos a Hoyt junto a Anne, cuando le están llevando en el barco hasta la isla de la hechicera, ya que Trenza les ha dicho que es el único que puede ayudarla. Y por último, tenemos el capítulo 64, cuando Hoyt llega a la sala donde la hechicera tiene retenida a Trenza y va a lanzarle una maldición, pero Hoyt consigue detenerla usando sus nuevos poderes. La hechicera era en realidad Rina, una elantrina miembro de los Airi, quien le había prometido a Hoyt que le otorgaría sus mismos poderes si conseguía librarse de su maldición, y al llegar hasta allí lo había hecho. Después de milenios desde aquella vez que lo intentó y fracasó en la ciudad de Elantris tras el ascenso de Raoden y Saren, ahora lo había conseguido. Hoyt era ahora un nacido de la bruma, un despertador, un caballero radiante y un elantrino. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.